Bien, continuando con el curso La fijación de precios de las empresas, métodos y estrategias, en esta oportunidad estaremos explicando el uso correcto de la plantilla de precio y cantidad de equilibrio por utilidad objetivo. Fíjense, lo primero en esta hoja de cálculo en la cual nos encontramos, denominada punto de equilibrio, es señalar el costo variable unitario y el costo fijo total. Como pueden ver por los comentarios, dice, señala el costo variable unitario de su producto o servicio. Tal cual, una vez determinado la estructura de costos, teniendo bien diferenciado tanto el costo variable como el costo fijo, haber calculado correctamente el costo variable por unidad, por producto, por servicio, ese es el valor. Exactamente colocaremos en esta casilla. Luego, se requiere también, por la forma, por el cálculo, como está concebido, ya explicado en los tutoriales, de lo que es la ecuación del punto de equilibrio, pues también se deben colocar allí, se debe señalar todo lo que es el costo fijo mensual, periódico. ¿Okay? Por lo tanto, dice señalar el costo fijo total o mensual de su producto o servicio. Entonces, no olvidemos que los costos variables por unidad, los costos fijos periódicos, en este caso, mensual. Entonces, para seguir un ejemplo, analizar un determinado caso, pues coloquemos algunos valores arbitrarios. Costo variable unitario, por ejemplo, 80, y en el costo fijo total, 1500 por mes. A continuación, para el análisis mensual, para la gestión del negocio y el posterior análisis estratégico, colocamos un precio también referencial, para este caso, 120. Vean entonces lo que nos arroja en esta sencilla hoja de cálculo. Que este es el análisis del punto de equilibrio para un producto en particular. Existe otra plantilla que analiza el punto de equilibrio multiproducto. Cuando una empresa, que es lo lógico y normal, tenga más de un producto o servicio, entonces, ¿cómo hacer ese cálculo? Pero cuando es tan sencillo como este, y además, si de forma correcta se hicieron todas las estimaciones en el levantamiento de la estructura de costos, pues tenemos aquí que los ingresos totales, como ven, son $4.500, producto justamente del precio por esa cantidad de equilibrio mensual que acabamos de obtener, que nos da 38. Fíjense que en el precio solamente, sabiendo diferenciar cada una de nuestras líneas de productos o servicios, colocamos el precio que nosotros, como empresarios, deseamos obtener por cada uno de ellos. Entonces, en este caso sería $120. ¿Qué nos va a arrojar con este costo variable unitario de 80? Con este costo fijo mensual de $1.500. Bueno, un punto de equilibrio mensual de 38. Eso significa que son 38 unidades al mes que se deben producir o vender, o solo vender en el caso de que la empresa no produzca, sino sencillamente compra y venda. Pues, las que se deben vender, facturar mensualmente para cubrir todos sus costos mensuales, tanto los fijos como variables, ambos. Como ven, como les comentaba, los ingresos totales son 4.500, que es el resultado de multiplicar el precio por dicha cantidad de equilibrio mensual. Los costos variables totales, $3.000, los costos fijos totales, 1.500, y justamente la suma de los dos es lo que nos da costos totales de $4.500, que como ven exactamente es igual a los ingresos totales, $4.500. Por eso es que es exactamente el punto de equilibrio que nos permite cubrir todos los costos, para quedar, como quien dice, a la par, al ras, solamente para cubrir costos. Por supuesto que si se produce y se vende unidades superiores a 38 al mes, se obtendrán ya ganancias contables y después de cierto punto las ganancias económicas, que es cuando superan las expectativas mínimas de los empresarios, cosas que veremos en las siguientes dos hojas de cálculo. Pero lo cierto es que también tomen en cuenta, por lo explicado en los tutoriales, que no siempre se puede esperar obtener, por más que usted produzca, más y más y más ganancias en la empresa. Llega un momento en el cual los costos totales unitarios empiezan a ascender de manera tan acelerada, creciente, incluso a una tasa superior a los ingresos totales, que ocasionan pérdidas. ¿Okay? Tengan siempre presente esa situación. Pero para lo que nosotros estamos pues, analizando en un caso tan sencillo como este, la lógica es pues, entender que los ingresos totales, las ventas totales son iguales a los costos totales, y de esa manera pues
la utilidad mensual pasa a ser 0, vendiendo 38 unidades al mes, que le permite cubrir todos los costos de la empresa. Fíjense los costos totales unitarios, que son igual a los precios, justamente. Es el mismo análisis, solo que en términos unitarios. Pues a continuación vayamos a un análisis un poquito más exhaustivo, que es el que tiene que ver con la sensibilidad de las cantidades de equilibrio con respecto al precio y a la utilidad objetivo que se haya trazado el empresario en este caso. Veamos, ¿no? Fíjense que nos estamos trayendo los mismos valores para el costo variable unitario y para el costo fijo total. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, la jugada consiste, dado esta primera hoja de cálculo, es poder determinar qué cantidades al mes de nuestro producto o servicio se deben vender para poder obtener una rentabilidad mínima deseada por parte del empresario. Entonces, como ven aquí, vayamos con las unidades, disculpen, mensuales, de acuerdo con la rentabilidad sobre los costos. Fíjense que dice cantidades a vender de su producto o servicio mensualmente con el fin de obtener el margen de rentabilidad señalado sobre los costos. Es decir, este 30% que tenemos aquí, que ustedes podrán, de acuerdo a los distintos escenarios que quieran analizar, colocar pues, el margen y el precio. ¿Okay? No olviden que la cantidad de equilibrio es la que depende en este caso, en esta hoja de cálculo, tanto del precio que usted vaya a colocar como del margen sobre los costos o sobre las ventas, dependiendo del caso. Que son los métodos cuantitativos más utilizados universalmente, pues, en los distintos países, en los distintos sectores económicos, con el objeto, pues, de determinar, pues, esas cantidades mínimas para poder obtener dichos márgenes de ganancia. Veamos, ¿no? También usted puede jugar con los precios. Coloque el precio a cobrar con un determinado margen sobre las ventas totales. Fíjense que este precio que está en verde está en función de este margen, que es el margen de rentabilidad sobre las ventas. Y este precio con margen sobre los costos, que usted fijará también, esto queda para que usted vaya analizando cada escenario, pues obviamente se hace en función del margen sobre los costos que usted esté exigiéndole a la empresa por ese producto o servicio en particular. No olviden que este análisis es por producto o servicio. Es un análisis unitario. Más allá de que aquí haya unas variables totales, pero está referido a un producto o servicio. No tenga siempre presente esto. Bien. Entonces, como vemos aquí, si las cantidades resultantes son positivas, en función tanto del precio como del margen que usted se haya trazado, pues evidentemente tiene un checklist en el sentido de que es factible. De acuerdo con el escenario que usted se haya planteado, es posible poder encontrar una cantidad mínima que le permita a usted, bueno, obtener esos márgenes. Ahora, resulta ser que si el resultado le da negativo, obviamente las unidades de ventas mensuales no son factibles en función del precio del margen de ganancia requerido. Fíjense entonces cómo hay combinaciones, como lo demostraré con un caso que colocaré luego, pues que no permiten esa factibilidad de usted poder colocar un determinado margen con un precio, porque tal vez el precio sea muy bajo para el margen que está pidiendo. Ese es un ejemplo. Y por eso la cantidad negativa, diciendo el mensaje que le está dando, es que no hay cantidad que pueda cumplir con dicha exigencia, con dicho escenario. Bien, entonces, como vemos aquí como punto de partida, he utilizado el mismo precio, pues que se había colocado inicialmente en el punto de equilibrio, en esa hoja de cálculo. Pero vamos modificando algunos datos. Por ejemplo, coloquemos aquí en un precio con margen sobre las ventas, que es el consistente con esta rentabilidad sobre las ventas de un 20%, coloquemos 80. Fíjense lo que pasaría. Ya no es factible. No es factible que usted, exigiendo un margen de ganancia de 20% sobre las ventas, por cada dólar vendido, ganar 20 centavos, pues como ven, no es posible. ¿Por qué no es posible en este caso? Como todos los valores además los están. Está diciendo sencillamente que ese precio es muy bajo para el margen que usted está solicitando. Por lo tanto, no cumple con esas expectativas. Entonces habría que ir probando poco a poco con precios ligeramente más altos para ver que de esa manera pues se le da cumplimiento
más alto que este sea, no importa, de eso se trata, jugar un poco, pues no olviden que también hay que analizar la capacidad que tenga la empresa, ¿ok? Esto no es como el papel que aguanta todo, esta es la realidad, este es el mundo empírico, entonces no se trata de hacer combinaciones que te fueran de lugar. Si usted no tiene una capacidad para producir 188 unidades mensuales al mes, ¿cómo pretenderá venderlo? Es imposible, ¿verdad? Y si a ese precio, a ese margen, eso es lo que le está pidiendo, entonces dice, no, ya va. Entonces yo a ese precio no puedo vender porque yo no tengo capacidad para producir 188 mensuales al mes con mi estructura de planta, con mi personal que cuento, con todo lo que tiene que ver con mis máquinas, equipos, ¿ok? Mi activo fijo. Entonces, siendo así, hay que replantearse la situación. Y además, fíjense lo complicado que es esto, entender que existe un mercado, que existe una competencia y por ende hay que hacer benchmarking, hay que analizar exhaustivamente más allá de tu situación interna y tu capacidad potencial, pues entender si efectivamente ese precio es razonablemente competitivo en el mercado. O sea, hay que hacer muchas jugadas aquí más allá del análisis cuantitativo que yo estoy presentando en esta hoja de cálculo. Entonces, para razonar de manera muy exhaustiva. Bien, en el análisis estratégico que se pretende hacer. Entonces, por consiguiente, en este caso decimos, bueno, a ese precio de 110, salvo que yo esté dispuesto a bajar el margen un poco sobre las ventas, bueno, ese sería un atenuante en este caso. Pero ahora habría que preguntarse nuevamente, ¿usted estará dispuesto a vender ese producto para apenas ganar 10% sobre las ventas? Otra pregunta interesante. Todo dependerá del sector económico, de la economía, de un determinado país donde esté situado su negocio. Depende de muchos factores como se explicaron en los tutoriales. Esto no se responde de manera absoluta. ¿Okay? O sea, esto es un razonamiento que está en función del escenario y debe ser adecuado de acuerdo con cada una de las premisas que existan en cada una de los mercados, las economías, los sectores económicos. Por cierto, hay que hablar aquí, no olviden los tutoriales, el tipo de mercado. Y eso condiciona los competidores que tenemos y la intensidad de estos. Si tu producto está muy diferenciado, factores diferenciadores que tiene, por lo tanto, que te genere mayor ventajas competitivas en el mercado. Como ven, esto es mucho más grueso, mucho más complejo de lo que estamos mostrando en esta hoja de cálculo, pero esta hoja de cálculo te da el punto de partida para poder tomar semejantes decisiones. Entonces, si efectivamente 10% se queda muy por debajo de lo que se le puede pedir a ese producto, seguimos analizando, probamos aquí con 15, ¿ok? Listo. Con 15, como ven, manteniendo el precio de 110, pues tenemos 111 unidades. Allí se dan cuenta un poco que cuando aumentas el nivel de exigencia con unos precios, evidentemente te castigan más en el volumen de unidades que tienes que conseguir vender al mes. Y así pues seguimos probando. Si seguimos aumentando las unidades, el margen, obviamente, manteniendo el precio, exigimos cada vez más. Pero si decimos, bueno, no, sí, el mercado me permite vender de forma muy competitiva a un precio de 125. Vean entonces cómo bajan ostensiblemente las unidades que tienen que producir y vender. Y si la empresa está en capacidad de producir y vender 100 unidades, pues como ven, tranquilamente, haciendo uso de 3/4 de su capacidad de planta, pues tranquilamente puede cumplir con este escenario. A un precio de $125 por unidad, ganando un 20% sobre las ventas, con vender 75 unidades, pues da cumplimiento a eso. Como ven, es factible. Entonces, estas son las situaciones lógicas que debemos analizar cuando evaluamos lo que es fijación de precios de acuerdo con un margen. Y en el caso del margen sobre un precio fijado con margen sobre los costos, igualmente. Si ya tenemos previamente estimado un 30% a un precio de 120, pues si queremos ganar 30%, si es posible hacerlo, para ese determinado mercado y sector económico, pues decimos, bueno, está bien, pero es que además yo puedo vender el producto en 150, porque viendo en 180, y aún así soy muy competitivo. Fíjense que apenas con 42 unidades al mes, una vez que se hayan vendido, se cubren todos los costos y encima se gana el 30% por cada costo, por cada dólar, el costo de producción. Se ganan 30 centavos de dólar. Entonces, como ven,
$30, exigiendo un 30% de rentabilidad sobre los costos, con vender 42 unidades, ya tenemos, se cumplen las expectativas. Y si la capacidad de planta, supongamos el caso, fuese 100 unidades al mes, pues estamos muy cómodos realmente, como puede verse. Entonces, de esto se trata un poco. Como ven en esta hoja de cálculo en particular, aquí de lo que se trata un poco es entender cómo la cantidad de equilibrio por utilidad objetivo está en función tanto del precio como del margen que usted esté analizando para los distintos escenarios que esté evaluando. No olviden que esto depende del mercado, del sector económico, la economía interna del país, las regulaciones, las leyes, en fin, de muchísimos factores, ¿no? Pero en definitiva, no por eso se pierde la utilidad de esta hoja de cálculo. Usted va evaluando, va analizando, de acuerdo a cada uno de los escenarios, y tan sencillo como va obteniendo distintos resultados que le van a permitir llegar a esa situación en la cual usted diga, bueno, ok, es con este escenario que yo voy a salir al mercado. O bien sea la primera vez, vamos planteando, prueba y error, ensayo y error, vamos corrigiendo, vamos ajustando y nuevamente analizamos otro escenario y salimos nuevamente. No olviden que también depende de la etapa del producto, ¿no? Como también se me señaló en algunos de los tutoriales. Si está en una etapa apenas de lanzamiento en el mercado, madurez, ¿okay? Consolidación, bueno, de eso también, de esos factores. Es un tema que es una conjunción de economía, finanzas y marketing. Ok, como ven pues entonces, esta hoja de cálculo tiene la gran bondad de que te hace todo el análisis detallado, ingresos, costos, fijos, absolutamente todo, de tal manera que usted lo único que tiene que hacer es colocar los márgenes deseados, rentabilidad mínima exigida sobre los costos y sobre las ventas, para que le genere la ganancia económica que usted espera en función de los precios que haya colocado. No olviden que esos precios siempre tienen que estar en sintonía con el margen que está pidiendo de todo, para que de esa manera no les dé resultados que no sean factibles, como ya el caso que les coloqué como muestra, para que vean pues que no tiene sentido colocar combinaciones que no son posibles financieramente en el mercado. ¿Ven? Bueno, pasemos a el siguiente caso, tan sencillo como el anterior, pero en donde se voltea la situación. Y es el precio el que estará en función tanto de las cantidades como de los márgenes que exigimos. Como ven, aquí usted puede colocar tanto las cantidades mínimas que cree usted al mes puede producir y vender, o solo vender, y aquí los márgenes mínimos, tanto de costo como de venta que usted desea. Y el precio será el resultante de ese escenario que usted esté colocando en lo que es el punto de equilibrio por utilidad objetiva. Coloca precio, perdón. Aquí, como ven, está en función, en este caso particular, hablemos de los márgenes sobre el precio con margen sobre las ventas. Como ven, pues él está en función de la rentabilidad sobre las ventas, 25% que usted colocó aquí, y de las 150 unidades que cree que al mes puede vender. Como ven, coloque la cantidad que se desea vender mensualmente de su producto o servicio de acuerdo con el precio fijado con margen sobre las ventas. Y aquí, obviamente, como se les he dicho también en la hoja de cálculo anterior, coloque el margen de ganancia sobre las ventas. Vean que el criterio es el mismo, lo que cambia es la variable dependiente y ahora lo que pasa a ser a continuación las variables independientes. Ven entonces, se pueden percatar que para esta combinación de 150 unidades mensuales, un determinado producto o servicio, la rentabilidad del 25%, pues habría que vender cada una de esas unidades o el servicio en $120. En el caso que se pida una rentabilidad sobre los costos, margen sobre los costos, un 35%, con unas cantidades mensualmente que se pretenden vender de 100, pues el producto debería ser vendido en $128,25. $128.25. Vean que ese es el precio que se debe fijar de acuerdo con el margen sobre los costos señalados. Obviamente, el margen de 35%. Entendiendo el empresario que la cantidad que se debe colocar es la que se presuma con conocimiento previo que se tiene de la capacidad potencial y de todos los factores que dispone la organización, pues, que se puede producir al mes y vender. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos esas combinaciones
Pero bueno, vamos a jugar un poco también con la hoja de cálculo y ver si las combinaciones que vamos a colocar son factibles. Y por ejemplo, entonces, aquí colocamos 80 unidades, margen sobre los costos. Vean, aquí colocamos un 45%. Y vean que cuando se pretenden vender 80 unidades mensualmente para así obtener una rentabilidad del 45% sobre los costos, entonces habría que vender cada unidad, de acuerdo a ese criterio, en $143,19. Se dieron cuenta entonces que el nivel de exigencia pasa a ser mayor, porque las unidades que se venden al mes son menores y encima se le está pidiendo más al margen. Por cada unidad vendida, margen sobre los costos, por cada dólar que costó en términos de producción, pues se le está pidiendo aún más, se le está exigiendo mucho más a cada unidad en términos de rentabilidad sobre costos. Por consiguiente, evidentemente, es un mayor castigo, una mayor exigencia, y eso hace que se tenga que vender a un precio mayor si se quiere, si se pretende obtener un margen mayor vendiendo menos. Este es el escenario que se está planteando. Pero fíjense, voy a dejar ese margen. Pongamos ahora que se tiene la capacidad de vender 200 unidades. Entonces, como ven, allí, pues con precios muchísimo más bajos. Porque si se tiene capacidad de vender tantas unidades al mes, a pesar de que no margen, pues con un precio menor es suficiente, como pueden ver. Y ahora vamos a ir al extremo. Bajamos las unidades de manera ostensible, por ejemplo 60, y el margen de exigencia lo elevamos fuertemente. Vean, como ven, pues se tiene que vender a un precio muchísimo mayor. Si seguimos bajando las unidades, por ejemplo a 20, fíjense, cada vez el precio tiene que ser ostensiblemente mayor. Llega un punto, obviamente, que si le pides demasiado, el precio ya se sale, tal vez, de lo que es el benchmarking del mercado y no tendría sentido porque nadie te compraría el producto. Eso es algo también que se debe evaluar. ¿Qué sentido tiene hacer combinaciones de precio, cantidad y rentabilidad que no son factibles en el mercado? Entonces todo está bien, esto está para jugar, para analizar escenarios, para hacer análisis de sensibilidad, pero siempre y cuando tenga sentido lógico, razonable, desde el punto de vista financiero, económico y de marketing. Tengan siempre presente esto, con lógica y sentido común que se tienen que evaluar esto. ¿Ok? Bien. Y vamos con el caso de margen, precio con margen sobre los costos, sobre las ventas, disculpen. Y entonces, pues, pongamos aquí, alteremos también los valores aquí de rentabilidad que se ha pedido sobre las ventas. Colocamos un 30%. Supongamos que la empresa puede... Fíjense entonces que el precio se altera y pasa a ser 135. Pero supongamos ahora que el margen aumenta mucho más, 60. Con 60. Supongamos ahora que no se tiene tanta capacidad de planta y ahora las unidades apenas son 20. Fíjense el precio, cómo se tiene que disparar. Efectivamente, a un precio de 387,5, exigir semejante margen de un 60% evidentemente implica que si vas a producir muy poco, pues tienes que aumentar el precio de manera ostensible para que eso pueda cobrar sentido. Bien, aquí tenemos todas las combinaciones, como ven es muy sencillo, muy útil, muy práctico el empleo pues, y el uso de estas hojas de cálculo y espero pues que haya sido de suma utilidad para la comprensión y el manejo óptimo de esta hoja de cálculo. Nos seguimos encontrando.